La final de la Liga de Combate Galáctico, donde cada luchador alienígena era el asesino más letal de su mundo, y entre ellos, una pequeña niña humana sostenía un sándwich. Saben, he presenciado exactamente 47.312 torneos de combate en 17 sistemas estelares a lo largo de mi carrera como comentarista deportivo. He visto a guerreros Borak destrozar titanio sólido con sus garras desnudas. Y he visto a luchadores sapirianos moverse tan rápido que literalmente se incendian por la fricción atmosférica. He visto a Goliat y berserkers perforar naves espaciales mientras proferían sus antiguos gritos de guerra, pero nada, y quiero decir absolutamente nada, me preparó para lo que sucedió en la final del campeonato de la Liga de Combate Galáctico 2387 en la estación Nexus Prime. Permítame describirles primero la escena. La arena estaba repleta con más de 2 millones de espectadores de todo el espacio conocido. La delegación Borak realizaba su tradicional ritual de sangre previo al combate, insinuando elaborados patrones en sus placas pectorales mientras cantaban algo que se traduce aproximadamente como "la muerte llega para la semana". Encantador, de verdad. Los Krogginianos estaban haciendo press de banca con lanzaderas reales para calentar sus estructuras de 3,6 metros. Los cazas Vex, mejorados cibernéticamente, ejecutaban diagnósticos de sistemas y actualizaban sus algoritmos de combate. Cada especie tenía sus rituales, sus preparativos, sus ceremonias de intimidación. Las apuestas rebosaban de más créditos que la mayoría de los gobiernos planetarios en una década. Esto era un asunto serio, amigos. Este era el torneo que determinaría al guerrero más temido de la galaxia para el siguiente ciclo solar. La arena en sí era una maravilla tecnológica, escudos de energía capaces de contener explosiones nucleares, bahías médicas equipadas con tanques de regeneración capaces de reconstruir extremidades en minutos, manipuladores de gravedad capaces de simular las condiciones de combate de cualquier mundo conocido. No escatimamos en gastos porque, francamente, cuando se trata de una pelea tan peligrosa, se necesitan todas las medidas de seguridad conocidas por la ciencia. Así que, naturalmente, cuando se anunció la lista final y supimos que la Tierra había enviado un representante, la reacción colectiva fue, bueno, risas, muchas risas. La Tierra, ese planeta remoto en el borde exterior, habitado por esas criaturas rosadas y blanditas que apenas habían descubierto la velocidad de la luz. La misma especie que pasaba más tiempo discutiendo sobre sus preferencias alimenticias que conquistando sistemas vecinos. Pero el verdadero momento de silencio atónito llegó cuando su luchadora entró en la zona de preparación. No marchó, no se pavoneó, sino que la recorrió con naturalidad mientras comía lo que parecía ser una especie de arreglo de comida portátil envuelto en papel. No bromees, estaba almorzando mientras todos los demás concursantes se preparaban para una posible muerte. La mujer humana medía aproximadamente 1,65 metros, una altura ridículamente pequeña comparada con la mayoría de los estándares de combate galácticos. Llevaba el pelo oscuro recogido en lo que luego supe que se llamaba cola de caballo, y llevaba. Bueno, aquí es donde se pone interesante. Mientras que todos los demás luchadores iban ataviados con armaduras ceremoniales, trajes de biomejora o al menos algún tipo de equipo de protección, ella llevaba unos sencillos pantalones negros y una camisa gris con algún tipo de texto. Nuestros sistemas de traducción lo detectaron mientras sobrevivía al lunes. Al parecer, una especie de época terrestre. Fascinante. Pero aquí está la parte que realmente captó la atención de todos. Se abría paso metódicamente por el artilugio de sándwich, ignorando por completo las escaleras de la muerte de criaturas que literalmente podrían arrancarle la cabeza de un mordisco. No metafóricamente, sino literalmente. El campeón Kroggen, Brutus Machacahuesos, flexionaba los músculos de sus brazos con tanta fuerza que crujían como los mamparos de una nave espacial antigua. Lo miró una vez, dio otro mordisco y volvió a leer algo en un pequeño dispositivo. El coordinador principal de la arena, un cenurano muy oficial llamado Coordinador de Flujo Prime,
Se acercó a ella con una confusión visible que irradiaba de sus parches bioluminiscentes. Un concursante, Chen, anunció en su tono más formal: ha comenzado la meditación previa al combate. Todos los luchadores deben preparar su estado mental y físico para una posible eliminación. Maya Chen levantó la vista de su dispositivo, masticó pensativa un momento y respondió: genial. Gracias por el aviso. Luego volvió a su sándwich. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído la caída de un fotón. Estaba viendo todo esto desde la cabina de comentaristas. Y déjenme decirles, mi copresentador, Gris, se lo estaba pasando en grande. Gris es un Borak, así que, como era de esperar, la situación le pareció divertidísima. Miren a esta criatura diminuta. Respira con dificultad a través de su aparato respiratorio. Ella cree que esto es una especie de reunión social. Esperen a que se encuentre contra el destructor en la final. Qué equivocados estábamos todos. Los demás concursantes también empezaban a fijarse en ella. Un enorme guerrero goliatán llamado Crash MC Massive se acercó pisando fuerte. Sus pasos literalmente sacudieron el suelo reforzado. Se alzaba sobre Maya con casi 3 metros de altura, su piel rocosa marcada por innumerables batallas. La miró y gruñó algo que nuestros traductores diplomáticamente interpretaron como pareces perdida. Menuda carne. Maya terminó de masticar, miró hacia la montaña de piedra viva y dijo: no, estoy justo donde necesito estar. Bonitas cicatrices, por cierto. Muy intimidante. Le ofreció la mitad de su sándwich. ¿Quieres un poco? Es de pavó y queso suizo. El guerrero gigante se quedó mirando la comida ofrecida durante 30 segundos, luego retrocedió lentamente como si le hubiera ofrecido una granada. La ceremonia de apertura fue afortunadamente breve porque, sinceramente, nadie quería retrasar más la carnicería. Las apuestas cambiaron drásticamente tras conocerse la contribución de la tierra al torneo. Maya Chen estuvo en desventaja tanto tiempo que algunas casas de apuestas ofrecían créditos gratis solo por apostar a que sobrevivía a la primera ronda. Su primer oponente fue Smash Cheiron Joe. Un Krojin berserker que se ganó su nombre devorando literalmente a un batallón de Barmech durante el asedio de la estación Gamma. Esta montaña andante de músculo y rabia medía 3,6 metros de alto y pesaba aproximadamente lo mismo que una luna pequeña. Su ritual previo al combate consistía en dar cabezazos a pilares de acero macizo hasta que se doblaban. Maya, mientras tanto, seguía trabajando en su sándwich. El coordinador del combate anunció las reglas por los altavoces de la arena. Combate de eliminación estándar. Victoria por nocaut. Sumisión o hizo una pausa dramática. Terminación. Luchadores, tomen sus posiciones. Smash Cheiron Joe se dirigió a su esquina pisando fuerte. Levantó los 4 brazos hacia el techo. Lanzó un grito de guerra que destrozó 3 pantallas y provocó un pequeño sismo en los niveles inferiores de la estación. La multitud rugió en señal de aprobación. Esto era lo que venían a ver. Maya caminó hacia su esquina, arrugó el envoltorio de su sándwich, buscó un cesto de basura, se encogió de hombros y se lo metió en el bolsillo. Luego se estiró. No una preparación de combate elaborada. Solo un estiramiento casual como si se estuviera preparando para trotar por la mañana. Sonó la campana. Esmas, con su mandíbula de hierro, cargó por la arena como un tren de carga cargado de explosivos y malas intenciones. El suelo crujió bajo sus enormes pies. Su rugido fue tan fuerte que activó los silenciadores de emergencia. Era una avalancha viviente de destrucción que se abalanzaba sobre este diminuto humano que lo observaba acercarse como si esperara el transporte público. En el último segundo, Maya se hizo a un lado. Sin dramatismo. Sin una sofisticada maniobra de artes marciales. Simplemente dio un paso a la izquierda. Smash Cheiron Joe la adelantó como un rayo. Se estrelló contra la barrera de energía con la fuerza suficiente para encender la mitad de la red eléctrica de la estación, rebotó y aterrizó de espaldas.
El cráter del impacto que dejó en el suelo de la arena era aproximadamente del tamaño de la plataforma de aterrizaje de una lanzadera. Maya se dio la vuelta, caminó hacia donde yacía, aturdido y confundido, y se sentó sobre su pecho. Sacó lo que quedaba de su sándwich y le dio otro mordisco. ¿Estás bien ahí abajo, grandullón? Parecía que te dolió. La multitud guardó un silencio absoluto. En 47.000 torneos, nunca había visto algo así. Smash Iron Joe intentó levantarse, se dio cuenta de que había un humano sentado encima comiendo, y aparentemente sufrió un cortocircuito cerebral. Empezó a emitir gruñidos confusos. Creo que está teniendo una crisis existencial, anunció Maya a toda la arena. Le dio una palmadita compasiva en el hombro. A veces pasa. El universo te lanza una bola curva. Terminó su sándwich, se limpió las manos en los pantalones y se levantó. ¿Te quedas abajo o tenemos que repetir este baile? El guerrero berserker de 3,6 metros la miró a la multitud, la miró de vuelta y muy silenciosamente, golpeó el suelo de la arena 3 veces. Sumisión. Las consecuencias de la primera victoria de Ma conmocionaron las apuestas y las cabinas de comentaristas de 17 sistemas estelares. Lo que acabábamos de presenciar desafiaba todos los principios conocidos de la psicología de combate. Un guerrero berserker, criado para la furia y la destrucción sin fin, se había sometido a una criatura de 1/10 parte de su tamaño, que se había tomado todo el asunto como una simple actividad vespertina. Gris actualizaba frenéticamente sus algoritmos de análisis de combate. Esto no tiene sentido, murmuraba a través de su respirador. La probabilidad matemática de ese resultado era menor que la de ser alcanzado por un rayo mientras era devorado por una ballena espacial durante un eclipse solar. Pero el espectáculo debía continuar, y el oponente de Maya en la semifinal no era ninguna broma. La unidad Vex 7 Alpha era un guerrero cibernéticamente mejorado del colectivo Nexus. Mitad tejido orgánico, mitad tecnología militar, y dedicado al 100% a la eliminación eficiente de objetivos. Sus brazos biomecánicos podían atravesar los agujeros de las naves espaciales. Sus procesadores neuronales mejorados podían calcular escenarios de combate más rápido que la mayoría de las computadoras de naves. Sus piernas habían sido reemplazadas por sistemas hidráulicos que lo impulsaban a velocidades cercanas a las supersónicas. No se trataba de un berserker musculoso que pudiera confundirse con tácticas inesperadas. Era una máquina de matar de precisión diseñada por la civilización tecnológica más avanzada de la galaxia. Pero la estrategia de preparación de Maya permaneció inalterada. De alguna manera, había conseguido otro sándwich en los puestos de comida y lo comía mientras leía algo en su dispositivo. Cuando el personal de la arena le preguntó qué estaba leyendo, respondió, reseñas. Intentando averiguar dónde comer después. La confianza era inspiradora o aterradora, según la perspectiva. El análisis previo al combate de la unidad Vex 7 Alpha fue minucioso y metódico. Sus sensores ópticos escanearon a Maya desde todos los ángulos, registrando la masa muscular, la densidad ósea, los tiempos de reacción y los parámetros de evaluación de amenazas. Su computadora de combate analizó aproximadamente 14.000 posibles escenarios de enfrentamiento en los 30 segundos previos al inicio del combate. Ninguno incluía lo que realmente sucedió. Sonó la campana y Vex 7 Alpha entró en acción con precisión mecánica. Su asalto inicial fue un ejemplo clásico de eficiencia cibernética en combate. Múltiples patrones de golpe, ángulos calculados, distribución de fuerza optimizada. Se movía como la muerte de metal líquido, cada acción fluyendo a la perfección con la siguiente. Maya esquivó los 3 primeros ataques mientras daba otro mordisco a su sándwich. Se agachó para esquivar un golpe mortal que habría decapitado a la mayoría de los seres orgánicos, esquivó un barrido de piernas que agrietó el suelo de la arena, y de alguna manera, logró palmear a Vex 7 Alpha en el hombro mientras éste la superaba girando. Buenos movimientos, dijo con aprobación. Muy técnico.
Los procesadores del guerrero cibernético inmediatamente lo clasificaron como guerra psicológica y ajustaron sus parámetros de combate en consecuencia. Se lanzó a un patrón de asalto más agresivo, con sus extremidades mecánicas moviéndose tan rápido que creaban explosiones sónicas. Maya continuó con sus técnicas de evasión informales, ofreciendo comentarios ocasionales. Oh, eso estuvo cerca. Buen juego de pies. Estás realmente comprometido con todo esto del robot ninja, ¿verdad? Después de aproximadamente 3 minutos de este baile, ocurrió algo sin precedentes. La unidad Vec 7 Alpha se detuvo a mitad del ataque. Sus sistemas parpadearon con luces de advertencia y anunció con su voz mecánica: error. No se puede calcular la probabilidad de golpe efectivo contra el objetivo actual. Se solicita una actualización del análisis táctico. Maya terminó su sándwich y lo miró con curiosidad. ¿Estás bien, metalero? Pareces un poco defectuoso. La multitud se estaba volviendo loca. Un guerrero cibernético diseñado para una eficiencia de combate perfecta tenía una falla técnica porque no sabía cómo golpear a un humano que trataba la pelea como una conversación casual. Tus patrones de movimiento no se ajustan a ninguna doctrina de combate conocida, declaró Vec 7 Alpha, con una voz que casi sonaba a frustración. Esto no debería ser posible. Maya se encogió de hombros. Sí, nunca aprendí ningún estilo de lucha formal. Simplemente improviso. Hizo una pausa pensativa. Juego de palabras intencionado. Al parecer, esa fue la gota que colmó el vaso para los protocolos de cordura de los guerreros cibernéticos. Sus sensores ópticos comenzaron a parpadear en rojo. Su sistema empezó a emitir pitidos alarmantes. Y simplemente se sentó en medio de la arena y comenzó a ejecutar lo que parecía ser un diagnóstico completo de su programación de combate. Maya se acercó y se sentó a su lado. Estaba pasando por una crisis existencial. No pasa nada. Nos pasa a los mejores. Le dio otra palmadita en el hombro metálico. Tómate tu tiempo. Después de aproximadamente 5 minutos de ejecutar el diagnóstico, la unidad Vec 7 Alpha miró a Maya y dijo con la voz mecánica más derrotada que jamás haya escuchado: me doy por vencido. Tu estilo de combate ha causado daños irreparables a mi matriz de procesamiento táctico. La arena estalló en caos. Los corredores de apuestas sufrían crisis nerviosas. Los analistas de combate lanzaban su equipo por la sala y Maya Chen avanzaba a la final provocando un colapso mental total en una inteligencia artificial avanzada. El intermedio entre las semifinales y el campeonato fue único en la historia de la Liga de Combate Galáctico. Se celebraban reuniones de emergencia en 7 idiomas diferentes y en 4 dimensiones. Los oficiales del torneo revisaban frenéticamente los reglamentos, que no se habían actualizado en 3 siglos. Algunos delegados exigían que Maya se sometiera a pruebas de drogas ilegales para mejorar el combate, lo cual parecía ridículo considerando que su mejora parecía ser la ausencia total de cualquier mejora. Mientras tanto, Maya había encontrado la sala de competidores y mantenía lo que parecía una conversación perfectamente normal con las máquinas expendedoras. Leía las opciones en voz alta para sí misma, de una manera que sugería que estaba realmente emocionada con la selección de aperitivos. Uy, tienen bocaditos de queso cenurianos. Me pregunto si de verdad estarán hechos de queso. La situación de las apuestas se había descontrolado por completo. Lo que empezó como una broma. Las apuestas por el humano se habían convertido en un serio caos financiero. Las probabilidades habían cambiado tan drásticamente que varias grandes corporaciones de apuestas se enfrentaban a la bancarrota. Se decía que los corredores de apuestas del borde exterior huían de la estación con todos los créditos que podían llevar. Pero todo esto era insignificante en comparación con el evento principal. El oponente final de Maya no era otro que Trak el Destructor, campeón reinante durante los últimos 6 años consecutivos. Trak era un guerrero Borak de 2,4 metros de altura y estaba compuesto completamente de lo que parecía ser combustible viviente para pesadillas. Su exoesqueleto era negro como el espacio profundo.
Sus antebrazos terminaban en garras capaces de cortar diamantes, y su rostro mostraba más dientes que huesos la mayoría de las criaturas. Trax se había ganado su título derrotando a oponentes de formas cada vez más creativas y aterradoras. Una vez ganó un combate lanzando a su oponente a la órbita. Otra victoria consistió en asustar literalmente a un berserker goliatán hasta la muerte con solo mirarlo fijamente. Su movimiento característico era algo llamado el abrazo de la entropía, que no voy a describir porque varios sistemas estelares han clasificado las imágenes. La prepelea la ceremonia fue un espectáculo que costó más que la mayoría de los presupuestos de defensa planetaria. Pantallas holográficas mostraban las mayores victorias de Trax en cámara lenta mientras sonaba música dramática. Los artefactos pirotécnicos, visibles desde 3 sistemas solares de distancia, explotaron en lo alto. Toda la arena estaba bañada por una iluminación ceremonial que, de alguna manera, hacía que todo pareciera más siniestro y centrado en la muerte. La presentación de Maya fue considerablemente menos elaborada. Salió del túnel de competidores, todavía leyendo su dispositivo, saludó casualmente a la multitud como si estuviera saludando a los vecinos en una barbacoa, y se colocó en el centro del ring. El contraste era tan marcado que era casi cómico. Casi. La entrada de Frack, sin embargo, fue puro teatro. Las luces de la arena se atenuaron casi por completo. Cantos femeninos comenzaron a sonar desde altavoces que probablemente costaban más que mi salario anual. Las máquinas de humo creaban una atmósfera tan densa que apenas se podía ver a 1 metro de distancia. Luego vinieron los efectos de sonido. Gritos, rugidos, lo que sonaba como la muerte térmica de varios universos pequeños. Cuando la niebla finalmente se despejó, Tra estaba de pie en el centro del ring como si se materializó de las pesadillas colectivas de todas las especies de la galaxia. Sus antebrazos estaban abiertos, sus garras extendidas, sus mandíbulas chasqueando con lo que solo puedo describir como hambre anticipada. Los vítores de la multitud eran tan fuertes que se registraron en los equipos sísmicos de los sistemas estelares vecinos. Maya levantó la vista de su dispositivo, miró a Tra y dijo, «Guau, de verdad que se entregan a fondo a estas cosas, ¿verdad?» El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír mi propio latido a través de mi respirador. Trax giró lentamente su enorme cabeza hacia Maya y habló con una voz que sonaba como metal rechinando mezclado con los gritos agonizantes de los dioses antiguos. «Me proporcionará suficiente entretenimiento antes de que consuma tu esencia, pequeña criatura». Maya consideró esta afirmación por un momento y luego respondió, «Agradezco el aviso, pero de hecho tengo planes para cenar después de esto. Así que, intentemos terminar esto antes de las 8. «De acuerdo». Las apuestas colapsaron inmediatamente todos los sistemas informáticos de la estación. La campana del campeonato sonó con un sonido que probablemente se podría escuchar en galaxias vecinas, e inmediatamente todo se fue. Completamente demente. Tras se abalanzó sobre Maya con la furia de una estrella en colapso. Sus antebrazos se movían en perfecta sincronización. Cada garra dejaba rastros de energía que dejaban imágenes residuales en el aire. Su grito de guerra fue tan fuerte que 3 espectadores en la cubierta superior se desmayaron espontáneamente solo por la presión del sonido. Esto no era un simple ataque. Era un evento de extinción con dientes y garras. Maya inclinó la cabeza ligeramente hacia la derecha. El devastador ataque inicial de Trax, que había acabado con carreras y posiblemente vidas, la falló por aproximadamente 5 centímetros. El aire desplazado por sus garras incluso le alborotó un poco el cabello, pero por lo demás permaneció completamente intacta. Miró pensativa el lugar donde Tra había aterrizado después de que su impulso lo llevara más allá de ella. «¿Sabes?», dijo con tono conversacional, «Ali, quizás deberías considerar aprender a bailar. Tienes un ritmo buenísimo». Tra giró, con los ojos encendidos por lo que solo puedo describir como una furia homicida y confusa. En 6 años como campeón, ningún oponente había sobrevivido a su ataque inicial, y mucho menos había elogiado su juego de pies después.
Recalibró su enfoque y se lanzó a su segunda técnica característica, algo llamado la espiral mortal giratoria. Esta consistía en girar a gran velocidad mientras extendía sus 4 brazos con garras, convirtiéndose esencialmente en una licuadora viviente de destrucción. La técnica literalmente había tallado a los oponentes en formas geométricas. El suelo de la arena comenzó a chispear donde sus garras raspaban las superficies reforzadas. Maya observó esta exhibición con el tipo de interés leve que suele reservarse para los artistas callejeros. Mientras el tornado mortal giratorio se acercaba a ella, simplemente dio un paso atrás, adelante, de lado, y luego dio un pequeño salto que, de alguna manera, la puso completamente fuera del alcance del ataque. «Eso es bastante impresionante», gritó mientras Trax se detenía en seco, visiblemente mareado. «¿Cómo no te mareas haciendo eso?». El público había pasado de los vítores al silencio atónito y a lo que parecía confusión, murmurando en 17 idiomas diferentes. Así no se suponía que debían ser las peleas de campeonato. Así no se suponía que funcionara la física. Así no se suponía que funcionara nada. Track, visiblemente frustrado, decidió abandonar la técnica por completo y simplemente intentó agarrar a Maya con los 4 brazos a la vez. Esto debería haber sido imposible de evitar en el reducido espacio de la arena. Las matemáticas del patrón de ataque no dejaban escapatoria. Maya se agachó bajo el primer brazo, atravesó el hueco entre el segundo y el tercero, usó el cuarto brazo como trampolín para saltar por encima de la cabeza de Trai. De alguna manera, terminó de pie detrás de él. Le tocó el hombro. «Toma, te toca», dijo amablemente. Tra giró tan rápido que creó un pequeño tornado. Sus mandíbulas chasqueaban tan rápido que sonaban como una máquina de escribir antigua. Sus ojos adquirieron un brillo ligeramente inestable. El campeón reinante de la Liga de Combate Galáctico estaba sufriendo lo que solo puede describirse como una crisis nerviosa total. «Esto es imposible», gruñó con la voz quebrada. «Un poco. No tienes entrenamiento, ni mejoras, ni armas, ni armadura. No deberías poder hacer esto». Maya se encogió de hombros. Solía jugar al balón prisionero en el instituto. Resulta que las habilidades son transferibles. Hizo una pausa. Además, estás transmitiendo tus ataques de forma bastante obvia. Quizás deberías trabajar en eso. Fue entonces cuando Track perdió la cabeza por completo. Empezó a atacar sin ninguna estrategia. Solo pura furia descontrolada. Garras volando en todas direcciones, rugidos que destrozaban las pantallas, saltando y abalanzándose como un depredador de pesadilla en una rabieta. Maya continuó con sus técnicas de evasión informales, ofreciendo ocasionalmente críticas constructivas. «Tu gancho de izquierda necesita mejorar. Buena intensidad, pero estás telegrafiando de nuevo. Quizás intentes atacar donde voy a estar en lugar de donde estoy». Después de aproximadamente 10 minutos de este tutorial unilateral sobre futilidad en combate, Tra finalmente se agotó y se desplomó en el centro de la arena, pero respirando con dificultad y emitiendo pequeños gemidos. Maya se acercó a él y se sentó. Se sentó con las piernas cruzadas cerca y esperó pacientemente a que recuperara el aliento. «¿Estás bien, amigo?», preguntó con genuina preocupación. «Te ves un poco sin aliento». Tra levantó su enorme cabeza, miró a este pequeño humano que acababa de demoler toda su visión del mundo sin propinar un solo puñetazo y susurró: «¿Cómo?». Maya sonrió. «La verdad es que no tengo ni idea. Intento estar en otro lugar cuando pasan cosas malas. Funciona bastante bien la mayor parte del tiempo». Trax la miró fijamente un largo rato y luego extendió lentamente una mano con garras hacia ella. Maya la estrechó cortésmente. «Me rindo», dijo en voz baja. «El campeonato es tuyo». La arena estalló en el caos que suele reservarse para desastres naturales o caídas de la bolsa. Maya se levantó, se sacudió los pantalones y miró a la multitud que gritaba con cierta confusión. «¿Esta es la parte en la que me dan un trofeo o algo así?», preguntó.
La ceremonia de entrega de trofeos fue un asunto incómodo que probablemente será estudiado por cenociólogos durante los próximos siglos. Maya se encontraba en el podio de los ganadores con aspecto algo avergonzado mientras la coordinadora de Flux, Prime, intentaba colocarse un cinturón de campeón, diseñado para seres del doble de su tamaño, alrededor de la cintura. El cinturón le llegaba hasta las rodillas y se le resbalaba constantemente de los hombros. «Esto es realmente bonito», dijo, intentando ajustar el enorme cinturón de campeón. ¿Viene en tallas más pequeñas o es más bien una talla única para la mayoría de las especies? La multitud aún procesaba lo que había presenciado. En algún lugar de las cubiertas superiores, un guerrero goliatán lloraba en silencio sobre su pintura de guerra ceremonial. Varias unidades Vex habían entrado en modo de diagnóstico extendido y parecían estar cuestionando su programación central. La delegación crogiana había creado un grupo de apoyo, pero el verdadero caos se desarrollaba en la cabina de prensa y las secciones de comentarios de toda la galaxia. Todos los analistas deportivos, expertos en combate y estrategas militares intentaban desesperadamente explicar lo que acababa de ocurrir. Las teorías predominantes iban desde tecnología secreta para mejorar el combate humano hasta algún tipo de dispositivo de manipulación de probabilidades, pasando por alucinaciones masivas causadas por sistemas de reciclaje de aire contaminado. Yo lo sabía mejor. Había visto todo desde los mejores asientos del estadio. Y la verdad era más simple y aterradora de lo que nadie quería admitir. Maya Chen había ganado el campeonato de la Liga Galáctica de Combate no por su fuerza superior, tecnología avanzada ni una estrategia elaborada. Había ganado siendo tan fundamentalmente diferente de todos los demás guerreros de la galaxia que ninguno de ellos tenía ni idea de cómo afrontar su estrategia. Donde ellos veían combate, ella veía conversación. Donde esperaban agresión, ella ofrecía consejos útiles. Donde se preparaban para la guerra, ella llevaba sándwiches y hacía planes para la cena. Durante la entrevista posterior al combate, le preguntaron a Mia sobre su régimen de entrenamiento. «Oh, la verdad es que no tengo ninguno», respondió alegremente. «Salgo a correr a veces y solía ir a clases de yoga, pero era más para aliviar el estrés que para prepararme para el combate». Hizo una pausa pensativa, aunque los ejercicios de respiración probablemente la ayudaron a mantener la calma durante todos los rugidos y los zarpazos. Cuando la presionaron sobre su filosofía de combate, pareció genuinamente confundida. ¿Filosofía? Supongo que simplemente intenta no dejarte golpear. Parece de sentido común. El entrevistador, un periodista deportivo senatorano profesional con 40 años de experiencia, tuvo visibles dificultades para responder. Pero seguro que tienes alguna estrategia avanzada para derrotar a oponentes mucho más grandes y poderosos que tú. Maya lo consideró seriamente. Bueno, he notado que cuando la gente se enfada mucho, tiende a tomar malas decisiones, así que intento no interferir hasta que se cansen. Se encogió de hombros. Es como tratar con un niño pequeño molesto, solo que con más dientes y garras. La entrevista se transmitió a 17 sistemas estelares y la reacción fue inmediata. Las academias militares comenzaron a revisar frenéticamente sus programas de entrenamiento de combate. Varias culturas guerreras entraron en largos periodos de reflexión filosófica. Se dice que el alto mando Borg pasó 3 días en una sesión de emergencia discutiendo el problema humano. Pero quizás la respuesta más reveladora vino de la propia Tierra. Cuando la noticia de la victoria de Maya llegó a su planeta natal, la reacción general no fue de sorpresa ni celebración, sino de cierta confusión sobre por qué alguien le daba tanta importancia. Su madre concedió una entrevista a los medios locales diciendo: «Maya siempre ha sido buena evitando problemas. De pequeña, por alguna razón, nunca la encontraban cuando era hora de hacer las tareas. Supongo que la habilidad se intensificó». Mientras observaba a Maya salir de la arena, todavía intentando averiguar cómo llevar su enorme cinturón de campeón sin tropezar con él, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Los humanos no luchan como guerreros, luchan como humanos.
Y, al parecer, eso marca la diferencia. La toma final de la transmisión mostró a Ma deteniéndose en un puesto de comida para comprar otro sándwich antes de dirigirse a la plataforma de transporte. Se despidió del equipo de cámara con la mano libre, dio un mordisco a su comida y desapareció entre la multitud de alienígenas que aún intentaban procesar lo que habían presenciado. La Liga de Combate Galáctico nunca volvería a ser la misma. Y, francamente, no estoy seguro de que la galaxia estuviera preparada para lo que sucedería cuando más humanos decidieran probar suerte en la violencia competitiva. Pero esa, como dicen, es historia para otro día.